Hola, continuamos con nuestras clases de física de segundo de bachillerato. Estamos con el bloque 2, interacción electromagnética, y vamos a comenzar el tema 3, electrodinámica, lo cual supone que a partir de ahora vamos a empezar a tratar los campos eléctricos y magnéticos hasta ahora estáticos como dependientes del tiempo. Como normalmente podemos llamar a esto electrodinámica o electromagnetismo clásico. El vídeo de hoy se corresponde con la clase del 29 de enero del año 2021. Bien, a modo de introducción tenemos que conectar un poco brevemente cómo de la magnetostática y de la electrostática pasamos a unos campos eléctricos y magnéticos dependientes del tiempo. Y para ello tenemos que tener un poco en mente, de alguna forma, el pensamiento, ¿no? La situación de los científicos en el siglo XIX. Digamos que esto, cuando esta problemática salta a escena, estamos más o menos en esta época. Y si prestamos atención a ella, nos damos cuenta que nosotros sabemos que lo que producen los fenómenos eléctricos y magnéticos estaban totalmente divididos. Por un lado teníamos el campo eléctrico y por otro lado el campo magnético, que como vimos en los temas anteriores, eran para los científicos, para los físicos de la época, eran de alguna forma independientes, parecían fenómenos distintos, que tenían una causa diferente. Sin embargo, si pensamos en la fuente del campo electrostático, descubrimos que son cargas. Es decir, nuestras bolitas que situamos por el espacio y que ya sean positivas o negativas, pues producen campos eléctricos. Y si pensamos en el campo magnético, en su fuente hemos visto que son corrientes estacionarias. Dichas corrientes, que nosotros las hemos estudiado a partir de una magnitud, la intensidad de corriente I, si las miramos microscópicamente, en el fondo no son más que un flujo de cargas que se mueven a través de un conductor, un cable, por ejemplo. Luego, si reflexionamos, nos damos cuenta de que dos fenómenos aparentemente independientes y diferentes, como son la electrostática y la magnetostática, tienen una fuente común. Las cargas. Por lo tanto, es lógico pensar que, ya que la ciencia se mueve en base al principio de causa y efecto, que existe alguna conexión entre E y B. Es lógico, pues la causa, la fuente, es común. Entonces, en el fondo, hay que intentar pasar, hacer un salto conceptual de ver dos fenómenos que parecen independientes, en realidad, son resultados parciales
una imagen incompleta de los fenómenos electromagnéticos. Esta es la realidad. ¿De acuerdo? A esto tenemos que llegar, a demostrar que E y B en el fondo son complementarios, se complementan entre sí, forman partes de un puzzle global que es el electromagnetismo. Para ello vamos a tomar los experimentos de Faraday, ¿vale? Michel Faraday fue un físico del siglo XIX que con sus experimentos demostró la íntima conexión existente entre E y B. En concreto podemos pensar que al menos entre 1822 y 1835, más o menos, investiga sobre este tema, aparte de otros temas, lo cual nos hace ver que es una situación, un conflicto, una cuestión bastante compleja. La ciencia no es algo que se resuelva de un día para otro, sino que hay experimentos que requieren muchísimo tiempo, incluso la vida útil de un científico o de un grupo de investigación, y no se llega a un resultado, a una conclusión esperada, digamos. Entonces, y podemos saber que más o menos tiene este trayecto, la investigación, esta trayectoria, por una frase que a mí personalmente me gusta mucho y que se encuentra en uno de los cuadernos de Faraday, que está datado de 1822, y es el siguiente objetivo que se propone nuestro científico francés, y es convertir el magnetismo en electricidad. Este es el objetivo de Faraday y el que nosotros vamos a intentar darle forma. A modo de complemento histórico, es interesante comentar la historia de otro físico, en este caso americano, Joseph Henry, que llevó a cabo los mismos experimentos o similares que Faraday. Sin embargo, no los publicó. Y entonces, pues, no pasó a la historia como el descubridor de la conexión entre E y B de modo experimental. Aunque evidentemente tenemos otros experimentos, otros descubrimientos hechos también por este físico, ¿vale? Pero es interesante ver cómo al final el flujo de la historia pues tiene un montón de dinamismos que hacen que no solamente haya un único científico que se dedique a lo mismo, a una única cosa, sino que hay muchos trabajando, porque al final el flujo de información dentro de un campo de saber, como puede ser la ciencia, pues no es unidireccional, sino que tiene muchos caminos distintos y precisamente eso es lo que enriquece tanto el proceso científico. Bien, una vez que hemos hecho un poco hemos creado un marco sobre el que trabajar, vamos a pasar a ver los experimentos de Faraday. Lo que pasa es que en este primer apartado lo que vamos a hacer únicamente es una breve exposición para ver esos experimentos. El primer experimento consta de lo siguiente. Imaginemos un espacio donde hay un campo magnético saliente, ¿vale? Saliente del plano del papel, y sabemos que B es un campo uniforme. Y ahora en este campo vamos a introducir un circuito al que le vamos a poner una pequeña resistencia
¿de acuerdo? Un pequeño circuito y vamos a suponer que yo soy capaz de sujetar el circuito por este extremo que estoy señalando y imprimirle una velocidad. De tal forma que, para comprender bien el esquema, el circuito está al inicio dentro del seno del campo magnético y a medida que va transcurriendo el tiempo, el circuito sale del espacio, ¿no?, en el que se encuentra el campo magnético uniforme. Recordemos que uniforme quiere decir que toma los mismos valores de módulo de dirección y de sentido en todo punto del espacio. El experimento 2, que analiza Faraday, vuelve a tener como protagonista a un circuito. Pasa que en este caso el circuito no está sometido a un campo magnético, sino que lo que tenemos es un imán el cual lo estamos moviendo de izquierda a derecha, de forma que lo acercamos y lo alejamos del circuito mientras transcurre el tiempo, ¿no? Esto es un imán que se mueve acercándose y alejándose del circuito. Vamos a poner aquí un circuito. Vale. Y el experimento 3 vuelve a considerar un campo magnético saliente y un circuito. Lo que ocurre es que ahora el circuito no se mueve, no se desplaza. Pero el campo magnético es un campo dependiente del tiempo, es decir, variable con t. Implica que conforme va transcurriendo el tiempo, el campo magnético cambia de valor. La dirección y el sentido la vamos a mantener igual, solo cambia el módulo, digamos, del campo magnético. Pues bien, es importante también considerar que estos 3 experimentos que estamos viendo de Faraday no son exactamente los experimentos que él hizo. Estamos haciendo una simplificación importante para poder hacer una descripción correcta y adecuada al tiempo y a lo que nosotros sabemos. Pero no estamos perdiendo un ápice de la profundidad de estos experimentos. Pues a lo largo de todo el tema vamos a ver que vamos a recurrir a los experimentos con asiduidad. La gracia de estos 3 experimentos que posteriormente vamos a explicar es el resultado en los 3. El resultado es, que quede claro, resultado en los 3 experimentos. Aparece un flujo de corriente mientras el proceso tiene lugar. Digamos que este es el descubrimiento experimental que hace Faraday. En los 3 experimentos, en el momento en que yo muevo el circuito
hacia la derecha, en el experimento 1, fluye una corriente por el circuito. Si freno y paro el circuito, la corriente cesa. Cuando el circuito sale de todo el seno del campo magnético, la corriente cesa, porque como bien dice aquí, el flujo de corriente aparece mientras el proceso tiene lugar. En el experimento 2, mientras el imán esté moviéndose de izquierda a derecha, aparece una corriente en el circuito. Si el imán se para, la corriente deja de moverse, desaparece. Y en el experimento 3, mientras el campo magnético variable esté activo, hay un flujo de corriente por el circuito. Si desaparece el campo magnético, desaparece el flujo de corriente. Pues bien, Faraday, ante estos tres experimentos, tiene que encontrar un motivo, una causa que produzca el efecto de la corriente. Es decir, nuestro objetivo es el siguiente. Tenemos el efecto, que es la corriente. Pero hay que explicar la causa que la produce. Este es nuestro interés ahora y el interés que tuvo Faraday. Ya de entrada, fijaos en la importancia que tiene su máxima que hemos visto en la introducción, convertir el magnetismo en electricidad. De entrada, hemos encontrado ya 3 experimentos en los cuales un campo magnético, porque tanto en el experimento 1 como en el experimento 3 se observa claramente que estamos en el seno de un campo magnético, y en el experimento 2 estamos utilizando algo que naturalmente produce campo magnético, que es el imán. Por lo tanto, tenemos el campo magnético y curiosamente el resultado, el efecto, es una corriente, que como hemos visto, una corriente al final es una carga que de alguna forma pues podemos asociarla a la electricidad. Luego no vamos mal encaminados, pero no tenemos la causa del experimento, porque no basta con decir, pues es el campo magnético. Eso así, tal cual, no explica nada. Y posteriormente veremos por qué así sin más no es suficiente. Antes de proseguir y explicar exactamente qué tenemos en los experimentos, tenemos que hacer un alto en el camino y explicar algo importante. Porque, y aquí está escrito, ¿qué es lo que provoca una corriente en un conductor? Porque al final en un circuito es un conductor y tenemos una corriente. Ahora tenemos unos experimentos que no sabemos explicar por qué se produce una corriente en un conductor. Pero en general, ¿qué provoca una corriente? O, más aún, ¿cómo se produce? ¿Cuál es la causa y cómo explicamos ese proceso de producción de corriente? Para ello vamos a utilizar un concepto nuevo, que es el de fuerza electromotriz. Bien, de modo muy simple y muy sencillo, podemos pensar, cuando nosotros vemos los 3 experimentos o imaginamos un circuito en el que fluye una corriente, que microscópicamente son cargas que se están desplazando a una cierta velocidad. Luego, son partículas en movimiento. Y nosotros sabemos que uno de los principios, digamos, o de los razonamientos básicos de la física, más que un principio, es decir, que si algo se mueve, es porque hay una fuerza que lo mueve. Eso es algo básico. Entonces, es lógico pensar en fuerzas. Aunque no vayamos tan deprisa, porque de esta idea inicial a la fuerza electromotriz aún hay un paso. En efecto, para conseguir que las cargas fluyan,
necesitamos de una fuerza. De manera experimental podemos construir la siguiente fórmula. Donde J es la densidad de corriente. No ponemos directamente corriente porque es cierto que la corriente puede fluir a través de muy distintos conductores, de muy distintas geometrías. Entonces muchas veces se trabaja mejor en base a densidades de corriente, ¿no? Es un poco más generalizado que hablar de una corriente y tal cual. Sigma es la conductividad, evidentemente depende del material, porque hay materiales más conductores, otros menos conductores, y F es fuerza por unidad de carga. Digamos que esto es una expresión experimental que tiene su sentido. La fuerza por unidad de carga multiplicado por la conductividad del material, pues nos puede dar la densidad de corriente que va a fluir por ese material. Fijaos que aquí ya aparece la fuerza, es una fuerza por unidad de carga, y a modo de explicación, digamos, de aplicación, perdón, de la fórmula podemos pensar, digo, bueno, vamos a ver un caso en el que se pueda producir una corriente. Pues para ello tenemos que pensar la causa, el fenómeno que provoca dicha fuerza por unidad de carga. Por ejemplo, la fuerza tiene un origen electromagnético. Entonces podemos pensar que esa fuerza tiene una dependencia del campo eléctrico y del campo magnético. Por ejemplo, y esto es un ejemplo, porque el origen de la fuerza, pues, visto así, de manera teórica, podría ser cualquier otro tipo de campo, o incluso unos duendes que cogen las cargas, se las ponen en la chepa y los van transportando a lo largo del conductor. O sea, el que provoque la fuerza casi que nos da igual. Ahora, eso sí, la expresión de la fuerza será dependiente del origen de dicha fuerza. En el caso del campo electromagnético o del origen electrostático y magnetostático, podemos pensar en la ley de Lorentz generalizada. Que ya hemos visto y que aúna la fuerza que actúa sobre una carga cuando tiene tanto un campo eléctrico como un campo magnético. Pongo este ejemplo para que veamos que esta fuerza pues no es una fuerza misteriosa, tiene un origen. De tal forma que la fuerza sería, en principio, QV vectorial B más Q por E. Lo que pasa que hemos dicho que la fuerza F es por unidad de carga. Luego las Qs me sobran. Y aquí tenemos un ejemplo de la fuerza que provoca una densidad de corriente de origen electromagnético. El caso es que este ejemplo además nos puede proporcionar una conexión con un conocimiento que ya conocemos, que es el siguiente. Da la casualidad de que cuando las velocidades son pequeñas, las velocidades de las partículas son pequeñas, podemos evitar pues, ciertos efectos. Entonces, de los dos sumandos, el sumando v vectorial b se puede eliminar. Y prácticamente la fuerza tiene una dependencia directa con el campo eléctrico. Entonces, en ese caso, la J
por F, nos queda sigma por E, simplemente por el sumando del campo eléctrico. Y esto de aquí es lo que comúnmente se denomina ley de Ohm, tan famosa. Y que también se puede reescribir como V igual a I por R. Sí es importante notar que esta expresión de la ley de Ohm es una expresión microscópica, digamos, tiene un origen microscópico de analizar el flujo de cargas, y sin embargo la expresión V igual a I por R, que es la típica de la ley de Ohm, es una versión macroscópica. Ya analiza los procesos desde un punto de vista general de todo el circuito, sin considerar el flujo, digamos, carga a carga, como fluye por el conductor. Bueno, es una parte de la física que no tratamos en este curso, pero el paso de lo micro a lo macro es otra de las cuestiones más interesantes de la física, como unas expresiones microscópicas se pueden convertir en expresiones macroscópicas. Son estudios o perspectivas distintas para enfocar un problema, un fenómeno físico. Y también notar que fijaos que esta ley de Ohm en el fondo es una ley particular, porque nuestra ley general es una ley de sigma por F, y esa F, si tiene un origen electromagnético, en realidad depende de un campo eléctrico y de un campo magnético. Cuando hacemos la condición velocidad pequeña, entonces sí se convierte en la ley de Ohm. Si no, estamos hablando de una expresión mucho más general, ¿no? Que son las que están recuadradas. Bien, esto ha sido un poco un añadido, que creo que es interesante conectar con expresiones que conocemos. Y ahora viene la gran pregunta. Porque bueno, ya hemos encontrado o hemos elaborado una expresión que nos dice qué fuerza por unidad de carga produce la corriente en un circuito. Pero vamos a ver un ejemplo para ver dónde está este problema. Imaginemos un circuito básico, al cual, pues bueno, yo le voy a añadir una resistencia como las que teníamos antes, y ahora yo digo, bueno, ¿cómo actúa esa fuerza aquí? ¿Cómo puedo producir la fuerza en este circuito? Pues evidentemente, así sin más, en un cable no aparece esta fuerza. Yo necesito proporcionar esa fuerza. Para ello, lo lógico es añadir en el circuito lo que se conoce como una pila, un generador. La pila proporciona la fuerza por unidad de carga, porque vemos que en la pila se generan por un origen químico, electroquímico, que no vamos a entrar. Ahí es donde se produce una diferencia de potencial, que como ya hemos estudiado en electrostática, son como dos plaquitas. Hay un pequeño campo eléctrico que hace que las cargas cojan velocidad en los extremos de la pila. Hasta ahí todo perfecto. Ahora ya podríamos añadir, por ejemplo, también a nuestro circuito una bonita bombilla y si la pila supera la resistencia del circuito, que tenemos que sí, pues encendería la bombilla. Tan estupenda, ¿verdad que sí? La cosa es que de aquí podemos decir, por ejemplo, pues eso, que la fuerza de la pila pues genera la fuerza del generador, o la fuerza de la pila. Pero, ¿cómo es posible? Y aquí es donde está nuestro gran problema. ¿Cómo es posible que la fuerza de la pila actúe sobre todo el circuito?
O dicho de otra manera, fuera de la pila no hay campo eléctrico. Entonces, ¿cómo se mueven? ¿Cómo se mueven las partículas? Y este es el gran problema, porque bueno, pensemos, bueno, las partículas salen de la pila y por inercia mantienen un movimiento, pero ese movimiento es un movimiento que más tarde o más temprano se va a frenar, porque no podemos evitar que haya una resistencia. Esto no es un circuito ideal. Hay que pensar un poco, aunque trabajemos con cosas poco realistas, hay que introducir un poco de realidad. Luego al final las cargas como mucho caminarían, fluirían un poco y acabarían frenándose. ¿Cómo es posible que recorran el circuito completo? Pues aquí es donde entra un poco el juego de un poco de ojo físico y darse cuenta que la fuerza que actúa, la fuerza por unidad de carga total, tiene dos factores o dos sumandos. Esta fuerza total es la suma de la fuerza de la pila, del generador, más una fuerza que viene propiciada por un campo electrostático. Es decir, en este proceso se producen acumulaciones de carga. Hay zonas del circuito donde, aunque lo estoy poniendo fuera, se refiere a dentro del conductor, se acumulan zonas de carga, de acumulación de carga positiva y zonas donde se acumula la carga negativa. Por el propio flujo de cargas, en este caso negativas, ya sabemos que lo que fluyen son electrones, que provoca la pila. Entonces, esa descompensación genera pequeños campos electrostáticos a lo largo de todo el circuito que permiten que la fuerza que genera la pila no sea la única que mueve las partículas y entonces las partículas pues de alguna forma pueden atravesar todo el conductor. La pila introduce esa descompensación y permite ese flujo. Luego vemos este elemento electrostático y así podemos comprender cómo es posible que las cargas fluyan a través de un conductor, cómo funciona un circuito, a fin de cuentas. Si la pila, que parece que es que la pila hace el trabajo, pero una vez que sales de la pila ya no hay campo eléctrico. ¿Dónde está? Pues ya lo vemos que hay una fuente electrostática. Y es este hecho de los dos sumandos el que nos permiten introducir el concepto de fuerza electromotriz, que va a ser digamos que es lo que físicamente, cuando uno habla de fuerza electromotriz, es la causa que provoca la corriente en el conductor. En concreto, la fuerza electromotriz se representa con la letra epsilon, que es parecido a una E. Y la fuerza electromotriz lo que intenta es sumar toda la contribución de estas fuerzas a lo largo de todo el circuito, el de la pila y de todos estos componentes, estos pequeños campos electrostáticos que se producen por descompensación de carga. Podemos decir que la fuerza electromotriz es una integral cerrada, porque es a lo largo de todo el circuito, de la fuerza eléctrica total por unidad de carga por diferencial de L. Un diferencial de L que es un trocito pequeñito del circuito. Vamos a hacer la contribución a todo el circuito. Lo que ocurre, y esto es muy importante, es que esa fuerza total la podemos descomponer en
la fuerza por unidad de carga de la pila por diferencial de L, aprovechando la linealidad de la integral, y digamos este campo electrostático que produce una fuerza electrostática E por diferencial de L. Y aquí es donde viene la magia, porque esta contribución es igual a 0. Pues E es conservativo. Y tenemos una regla que para un campo conservativo la integral de línea a lo largo de cualquier línea cerrada del campo vale 0. Lo hemos definido del tema de electrostática. Y entonces la fuerza electrostática finalmente solamente depende de la fuerza por unidad de carga de la pila. Fuerza electromotriz o FEM, también se le llama. Por lo tanto, vemos cómo desaparece el componente de todo el circuito, por el hecho de que los dos campos electrostáticos son conservativos. Y también explicamos un poco por qué en algunos libros, en algunas cosas, a veces aparece, se refieren a la pila únicamente como FEM, la llaman FEM o la llaman diferencia de potencial, etc. Creo que en este proceso podemos comprender por qué se le denomina a la pila o al generador muchas veces de esta manera. Porque en el fondo representa, digamos, la fuerza que ejerce la pila sobre el circuito. Sí debemos notar algo muy importante, y es que aunque la fuerza electromotriz se llama fuerza, no es una fuerza, sino que es la integral de línea de una fuerza. Es más parecido a un trabajo. Porque el trabajo, si lo recordamos, el trabajo para ir de A a B era la integral de línea con los extremos de A a B de una fuerza por diferencial de R o diferencial de L, que es lo mismo, diferencial de longitud. Luego es más parecido a un trabajo. La FEM se parece más a un trabajo que a una fuerza, a pesar de que el nombre vemos que se llama fuerza, ¿verdad? Es un nombre, digamos, desafortunado. Por lo tanto, la FEM la vamos a definir como trabajo realizado, o si alguien no quiere expresar la expresión trabajo, porque quizás suena un poco extraño. Trabajo realizado por unidad de carga por la fuente, es decir, el generador o la pila. Y como digo, si en vez de decir trabajo realizado por unidad de carga por la fuente generador, podemos decirlo también de la siguiente forma, es decir, energía por unidad de carga transmitida a las cargas por el generador. ¿De acuerdo? Bien, es interesante también, a modo ya para terminar toda la explicación de la definición de fuerza electromotriz, decir claramente que la fuerza electromotriz se puede equiparar al potencial, ¿no? A la variación de potencial.
si estamos en el caso de una fuente ideal. Si la conductividad es infinita, es decir, una situación ideal, no hay resistencia, no hay oposición del conductor al flujo de la corriente, se puede demostrar que, que la variación de potencial es igual a la fuerza electromotriz. ¿De acuerdo? Básicamente porque en esta sustitución de aquí la F sería la fuerza de la pila más el campo electrostático, y como sigma es infinito o la resistencia, la resistividad es cero, pues se puede sustituir y se comprueba que fácilmente que delta V es igual a epsilon, aprovechando la definición del potencial integral, ¿vale? Pero bueno, esto es una nota también porque se habla a veces de la pila como diferencia de potencial. Pues porque la fuerza electromotriz y la variación de potencial, en casos ideales, que muchas veces se estudian los fenómenos físicos así, pues sale de esta manera. Pues bien, podemos terminar este apartado indicando definitivamente que ya sabemos, por tanto, ya sabemos que produce la corriente en un circuito. La fuerza electromotriz. La cuestión ahora es determinar qué produce dicha F. Digamos que hemos introducido un concepto en el proceso causal, y si retornamos a nuestros experimentos podemos decir que esta corriente que fluye a través de los tres circuitos en las tres circunstancias tiene una FEM que produce dicha corriente, y la cuestión ahora es determinar qué genera o qué produce la FEM. Aunque parezca que hemos metido una variable más en el problema y lo complica, en el fondo no se complica tanto, porque ya hemos metido un concepto interesante con el que podemos trabajar, y es la fuerza. Al final, determinar la FEM, la fuerza electromotriz, consiste en determinar la fuerza, digamos, de la pila, de aquello que genera la fuerza que hace que las partículas cargadas giren, se fluyan a través del circuito. Luego, determinar la FEM o qué produce la FEM es encontrar la causa, el campo o aquello que provoque la fuerza. Y en el próximo vídeo descubriremos si esa FEM es causada por un campo eléctrico, por un campo magnético, o verdaderamente por duendecillos que se desplazan por los cables y que gustosamente nos ayudan a llevar una vida más cómoda, trayendo electricidad a las casas.